inicio esta mañana al tiempo de predicación. Y saben que habitualmente acostumbro a utilizar diapositivas porque estas considero que son una ayuda a que toda la congregación podamos tal vez comprender mejor, que tengamos ciertas ayudas visuales para entender la palabra, para ver detalles en los versículos. Pero esta mañana no vamos a utilizar diapositivas. No porque no quiera, sino porque el lápiz óptico se quedó sin pila. Sin embargo, voy a predicar la palabra del Señor y el mensaje del Señor es el mismo, es el que encontramos aquí en la Biblia. Así que vamos a iniciar en esta mañana. Y antes de que veamos el pasaje y de que podamos recordar algunas cosas que vimos la última vez que estábamos estudiando este pasaje de 2 de Pedro, quiero platicar con ustedes y también cuestionarles sobre algo. Muchos creyentes nacen de nuevo, llegan a la iglesia, empiezan a pasar los años, se acostumbran a esta vida de iglesia, a reunirse, a frecuentarse, a los ministerios que hay, pero de repente pasa el tiempo y vemos que en algunas personas no hay crecimiento. Pasan los años, mucho tiempo en la iglesia y no se ve madurez. Vemos que cada domingo están ahí, pero no son personas como veíamos en la escuela dominical, que están creciendo en sabiduría. Y claro, es muy fácil, hermanos, hay que discernir. Es muy fácil vestirnos con la careta de santurrones. Todos lo hacemos en alguna ocasión. Y es sencillo vestir una careta así de santurrón, de fingir un lenguaje, ¿no? Es muy fácil hablar el lenguaje de la iglesia. El Dios te bendiga, si Dios quiere, etcétera. Frases muy bonitas podemos utilizar. Ciertas incluso actitudes de iglesia. Sin embargo, estas actitudes, el hablar con el lenguaje de la iglesia solamente como una careta, esto no implica que alguien sea maduro, esto no implica que alguien sea sabio, esto no implica que alguien haya crecido, sino que aprendió a ser religioso. Y todos podemos aprender a ser religiosos. Y la razón de que esto suceda muchas veces es posiblemente debido a que vamos caminando sin dirección. Nosotros como cristianos a veces podemos ir sin un rumbo fijo, sin entender cuál es nuestra meta, sin entender por qué hago lo que hago para conseguir lo que quiero conseguir. Simplemente pareciera que la vida cristiana se vuelve una inercia. La inercia es eso que te mueve solamente porque el movimiento nos hizo movernos de esa manera. Es como cuando vamos en el camión. Quienes han estado en camión y de repente el chofer pega un frenón, ¿qué va a pasar con tu cuerpo? Vámonos. Te vas para el frente o te vas para atrás, depende si arranca o frena, porque la inercia te mueve de esa manera. A veces los cristianos nos movemos por inercia, no porque tengamos un rumbo fijo o porque sepamos cuál es el rumbo que debemos de tomar. Entonces, ¿cómo voy a saber yo cuál es el rumbo que debo de tomar? Bueno, es obvio, de seguro para todos la palabra, lo que voy a decir es obvio, pero es la palabra, ¿no? Esto es lo que nos va a dirigir. Pero ¿hacia dónde nos dirige la palabra? ¿Cuál es el enfoque que te pinta la Biblia? Cristo. La Biblia te está apuntando a que veas a Cristo, de tal manera que tu meta es Cristo. Nuestra meta es Cristo. Debemos de ser como Cristo. Así que si yo tengo en mente, si yo ya sé cuál es mi meta, cuál es el enfoque que debo de tener, ahora yo debo de saber qué pasos debo de tomar para llegar a esa meta. ¿Cuál es el rumbo o el camino que yo voy a seguir para llegar a ser como Cristo? Y justamente este pasaje nos está diciendo, Pedro le dice a su audiencia, miren, la sana doctrina, la Biblia, los va a dirigir. Y lo que la Biblia te dice es que tú, para que seas como Cristo,
añadas a tu fe, a tu vida, ciertas virtudes que te van a permitir madurar para ser como Cristo. Eso es lo que nos dice el pasaje. Vean lo que dice 2 de Pedro 1, 5 al 7. Lo leo de nueva cuenta. Por esta razón también, obrando con toda diligencia, añadan a su fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio perseverancia y a la perseverancia piedad, a la piedad fraternidad y a la fraternidad amor. Veíamos nosotros que este pasaje te presenta estas 7 cualidades para que tú puedas desarrollarlas y madurar en tu vida cristiana. Ya la vez pasada vimos la primera cualidad, que es la virtud, que prácticamente, solamente haciendo un pequeño repaso, se relaciona con la integridad. Desarrollar esta excelencia moral que básicamente es la integridad del creyente, que maneja la línea como Dios la maneja en la Biblia. Si Dios le llama algo bueno, yo le voy a llamar bueno a esas cosas. Si Dios le llama algo malo, yo le llamo malo a esas cosas. Y evito lo bueno y evito lo malo, y busco lo bueno. Ahí, cuidado. Segundo, vimos el conocimiento y evidentemente nos referimos al conocimiento de su palabra. Pero más allá de simplemente tener un conocimiento, la virtud que queremos añadir del conocimiento es el discernimiento. De tal manera que yo puedo tratar de poner toda esta información en mi cabeza y que esta información me resuelva que yo pueda saber, esto sí, esto no. Esto agrada al Señor, esto no. Estas decisiones debo tomar y estas no. Es lo que queremos que provoque ese conocimiento. Y finalmente terminamos la vez pasada con el dominio propio, que si nosotros nos vamos a lo que básicamente significa es detenerse a uno mismo. De tal manera que el creyente está expuesto toda su vida a tentaciones. El Señor, desde que salva a una persona, a partir de ese momento, prepárate. Porque si el Señor te quiere purificar, te va a pasar por el fuego. Y eso implica que hay pruebas. Eso implica que voy a evitar tentaciones. Así que hay que detenerse a uno mismo. Veamos solamente estas 3 cualidades para madurar. Y vemos que implican mucho en nuestra parte. Por eso era bien interesante y hacíamos mucho énfasis en la primera parte del versículo 5. Por esta razón también dice, obrando con toda diligencia, o sea, esforzándose de manera muy disciplinada, diligente y comprometidamente, añadan, ese es el mandato, añadan a su fe, a su vida cristiana. Entonces, el día de hoy continuamos, ahí en la segunda parte del versículo 6, segunda de Pedro 1, 6, la segunda parte dice, bueno, a ese dominio propio, dice, vas a añadirle también, como otras de las virtudes, perseverancia. Y perseverancia es una referencia, a lo mejor en sus Biblias pueden tenerlo diferente, pero básicamente es paciencia o resistencia para que yo haga lo correcto, o firmeza para que me mantenga en lo bíblico. Lucas 8:15 dice, pero la semilla en la tierra buena son los que han oído la palabra con corazón recto. ¿Recuerdan esta parábola de los terrenos? Entonces aquí ya Jesús les está explicando lo que significa cada terreno. Y ahora está explicando, es el único de los terrenos que es el que se va a salvar, es el de la buena tierra. Entonces está explicando los efectos que va a tener la sana doctrina en esa buena tierra. La semilla en la buena tierra son los que han oído la palabra con corazón recto y bueno. ¿Y qué pasa? Dice, y la retienen. ¿Y cómo la retienen? ¿Cuál es el efecto? Y dan fruto. ¿De qué manera? Con su perseverancia. Si hay un fruto evidente de que alguien es creyente, es la perseverancia. Porque sabemos que la iglesia, va a sonar muy cursi esto, pero la iglesia, nosotros somos como conchitas en la arena del mar. Entonces, de repente llega una ola
y avienta unas conchitas. Y luego cuando regresa se lleva otras. Y así va. Es lo que va sucediendo en la vida de la iglesia. Entonces de repente nosotros nos damos cuenta de que llega gente, dura un tiempo y luego se fue. Y luego llega otra gente y sí se quedó. Pero otra vez llegó otra gente por un tiempo y se fue. Y así sucede en la iglesia. ¿Y cómo sabemos que alguien realmente es cristiano? Porque persevera. Porque el Señor le ha salvado y le ha guardado para que persevere y siga en la fe. Así que esta perseverancia es resistir, soportar, básicamente enfrentar las pruebas, las dificultades que la vida del creyente va a tener siempre. Y esta expresión muchas veces en el griego de ese momento fue utilizada para referirse a que tú te vas a mantener firme ante un sufrimiento o firme ante trabajos que son desagradables. Ese tipo de perseverancia es el que está tratando de expresar aquí Pedro. La idea tiene que ver con la cualidad de mantenerse, aunque tu vida sea dolorosa, sea triste, sea traumática o aunque tú estés expuesto a morir. Esa es la perseverancia que está expresando aquí. Evidentemente esta es una cualidad que vamos desarrollando. Por eso, estas son cualidades que te ayudan a madurar tu fe. Porque en cuanto tú naces de nuevo, no es de que ya tengo estas cualidades. No, es algo que voy desarrollando, es algo que voy creciendo para entonces madurar, ser más sabio, como lo que veíamos en la mañana. Y esta cualidad es muy importante que nosotros pensemos en trabajar en ella, porque pensemos de esta manera. ¿Qué pasaría si un creyente no está preocupado por desarrollar la perseverancia? Y esta perseverancia que estamos viendo aquí. ¿Qué va a suceder? Bueno, va a ser muy fácil que ese creyente no le dé importancia a la palabra del Señor. Y los hay. Pueden decir, no, es que no hay creyente que no le dé importancia. No, sí los hay. Podemos haber creyentes que realmente digamos, bueno, es cierto, es la palabra de Dios, pero por acá tenemos esto. En la mañana justamente estaba escuchando ahí unos comentarios de unos teólogos buenos, sólidos, reconocidos, y hablaban de que el problema el día de hoy en nuestra época es el relativismo, que todo es relativo. Entonces es muy fácil para nosotros tomar esta verdad absoluta y no valorarla como la verdad absoluta. Y como no la valoro como la verdad absoluta, es por eso que para mí no es tan importante que sea suficiente. Aquí Latinoamérica no tiene problema de decir es inspirada por Dios. Eso, en reglas generales, es un problema más para la cosmovisión europea o americana. Pero para la cosmovisión latinoamericana no tenemos problema en reconocer que esto viene de parte de Dios. El problema es reconocer que esto es suficiente para mi vida. El problema, y decimos, bueno, sí, está bien, es la palabra de Dios, pero acá está el psicólogo que me ayuda con mis problemas. Y por acá, las ideas del curandero que le ayudó a mi abuela cuando estaba enferma, esas me ayudan. Y por acá, la cultura me enseña que por años de experiencia pasa esto, así que recurro a ello. Es muy fácil porque así está impregnada la cultura latinoamericana. Pero si alguien persevera en la palabra, va a ser diferente. Si alguien se mantiene firme en esto, van a suceder cosas distintas. Hace como 2 semanas o 3 más o menos, estábamos reunidos los pastores y los residentes pastorales, hablando de algunas cosas. Y en la conversación campechana, empezamos a mencionar de que es que la teología no solamente cambia ciertos aspectos de cosmovisión para que yo entienda más aspectos teológicos sobre la cristología y sobre la bibliología. No, la Biblia, la teología, cambia toda mi manera de ver la vida. Eso significa que yo hago una exégesis de la vida. Analizo la vida para interpretar correctamente las cosas. Y no, que si estás enfermo, tómate esto. ¿Pero por qué?
el cristiano va a decir, ¿por qué? ¿Por qué me voy a tomar eso? ¿Porque me lo dijo mi abuelita con tantos años haciendo lo mismo? Y ya como lo dijo mi abuelita, es una verdad. Entonces el cristiano, como tiene ahora una teología que lo dirige, le invita a cuestionarse, porque hay una verdad absoluta. Entonces ahora yo empiezo a decir, bueno, a ver, vamos a analizar por qué realmente tendría que hacer tal o cual cosa. De tal manera que esta perseverancia que nos está diciendo aquí, a la cual nosotros debemos añadir a nuestra vida cristiana, es la que nos va a mantener firmes en la palabra, para que cuando tú vivas tu vida de manera habitual y cotidiana, tomes las decisiones adecuadas. Cuando tú vivas tu vida normal, lo que va a pasar cada vez que tú desarrolles más la perseverancia es que te vas a parecer más a Cristo, porque vas a mantenerte más en ella. Y cuando la prueba llegue, vas a estar más firme. Y entonces, ahora sí el creyente va a empezar a cumplir su propósito de glorificar a Dios. Ahí empieza el creyente a vivir la vida que tiene que vivir. La última vez que enseñamos aquí, iniciamos con esta ilustración de ese libro que les dije que estaba leyendo, que te dice, lo normal para el ser humano es ser como Cristo. Cuando el ser humano fue creado con el propósito de glorificar a Dios. Así que eso es lo normal. Tristemente no es lo habitual. ¿Por qué? Por el pecado. Recuerdo que una vez, hablando de la perseverancia, una persona estaba lidiando con algunos problemas de tentación. No de prueba, de tentación. Y se le exhortó a la persona, ¿sabes qué? Abandona ese deseo y abandona esa manera de vivir. Y después de buen tiempo la persona respondió, es que yo no soy Cristo como para resistir esto. Yo no soy Cristo, fue su respuesta. ¿Qué opinan, hermanos, de una respuesta así? ¿Será que esa es nuestra excusa? Decir, no, es que yo no soy Cristo. ¿Qué nos está diciendo aquí? Añade a tu fe esa perseverancia para que seas como Cristo. Definitivamente no somos Cristo, nadie de nosotros, eso lo sabemos, pero queremos tener el carácter de Cristo y poder reaccionar y pensar como Cristo lo hacía. Y hay otro ejemplo de otra persona que cuando estaba apremiada con pruebas, con tentaciones, se le dio el consejo, un buen consejo, la persona siguió ese consejo. Era una persona que estaba entre la espada y la pared, porque resulta que su esposa se quería divorciar de él. Y él trató en todas las formas posibles tratar de mantener ese matrimonio. Y su esposa le dice, ok, seguimos juntos, pero deja la iglesia. Abandona a Cristo. Y el consejo de los líderes, ¿cuál creen que fue? No, hermano, pues primero es Dios. Siguió el consejo y ¿qué pasó? Su mujer lo dejó. Fue lo que pasó. Aquí sí siguió el consejo, ¿verdad? Pero luego esta persona dijo, no, pues como no conseguí lo que yo quería, siguiendo el consejo bíblico, me alejo de Cristo. Esta persona tristemente perseveró buscando tener el resultado que él quería. Pero nuestra perseverancia, la perseverancia que te pinta aquí, ¿cuál dijimos que es? Es una que se mantiene firme pensando en que va a sufrir eventos traumáticos, dolorosos o incluso la muerte. Esa es la perseverancia que debemos de tener, independientemente de lo que surja alrededor. Santiago 1:12 dice, bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba, porque una vez que ha sido aprobado, recibirá la corona de la vida que el Señor ha prometido a los que le aman. No significa que aquí en esta vida que nosotros estamos caminando, en cuanto yo supere una prueba, el Señor va a hacer que bajen los angelitos y nos pongan una corona. No, ¿verdad? No estamos hablando de eso, sino que estamos obedeciendo a nuestro Señor. Y esa fidelidad a Él tiene resultados eternos cuando estemos en gloria. Y muchas veces, misericordiosamente y por su gracia, vemos incluso resultados aquí,
Pero no es la regla, de que una vez de que yo sea firme en una prueba, aquí yo voy a recibir cierta bendición. La bendición espiritual la puedo tener, pero material, física, eso es muy invariable. No podemos medir así las cosas nosotros. En ocasiones se escucha decir que el cristiano daría su vida por Cristo, pero ¿realmente tenemos ese nivel de perseverancia? De dar nuestra vida por Cristo. Y pensémoslo de esta manera. ¿Tengo esa perseverancia de dar mi vida por Cristo cuando ni siquiera puedo perseverar en la oración? ¿Tengo esa perseverancia de dar mi vida por Cristo cuando ni siquiera puedo dedicarme a la lectura de la palabra? ¿Puedo dar mi vida por Cristo cuando ni siquiera aguanto una hora de predicación? ¿Puedo dar mi vida por Cristo cuando no puedo crear hábitos espirituales? Ahí, hermanos, es cuando nos cuestionamos a nosotros mismos y analizamos nuestra vida. No para tirarnos al piso, sino lo contrario, para que el Espíritu Santo redarguya y te diga, sí, la conciencia te diga, sí, estamos mal, tenemos que cambiar. Y entonces empezar a desarrollar esto, añadir esas cualidades que tenemos aquí en la palabra. Apocalipsis 13:10 dice, si alguien es destinado a la cautividad va. Si alguien ha de morir a espada ha de morir. Aquí está la perseverancia y la fe de los santos. Recuerden, hubo un tiempo y aún el día de hoy hay lugares en los que decir soy cristiano te cuesta la vida. Nosotros estamos en el occidente donde la verdad es muchísimo más cómodo ser cristiano. Por eso es, tristemente, la religiosidad puede ser muchísimo más fuerte, porque no estamos padeciendo realmente por Cristo. A veces, no voy a decir que, no, es que no padecen por Cristo porque somos de Latinoamérica. No vamos a decir eso. Pero ese es el tipo de perseverancia y de firmeza, el cual está dispuesto a morir incluso por el Señor. Y como les dije, esta firmeza no se limita a aceptar el sufrimiento, sino que tiene la mira hacia adelante, sabiendo que todo lo que pasa aquí, dice Pedro, van a sufrir por un breve tiempo. Es un ratitito comparado con la gloria eterna. Hebreos 12:2 nos dice claramente, ok, ¿cómo tienes que caminar tu vida cristiana? ¿Cómo te vas a enfocar? Dice, puestos los ojos en Jesús, no en lo que está pasando aquí, no en lo que estoy sufriendo hoy. Puestos los ojos en Jesús, quien es el autor y consumador de la fe. Bueno, Él es el que te da la salvación, pero también Él es el que culmina toda esta obra en la glorificación. Así de segura está tu salvación. Así de tranquilo tú puedes estar cuando te enfocas en Cristo. Quien por el gozo puesto delante de Él soportó la cruz. Ahí está nuestro ejemplo. Por eso lo volteamos a ver a Él. Despreciando la vergüenza y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Así que cada uno de nosotros tenemos que ser firmes en no caer al pecado, firmes en la palabra, para no desviar nuestro enfoque y nuestra mira, para que podamos obedecer a Dios. Esa es la base de la perseverancia. Alguien que está perseverando en la santidad y rechazando el pecado, revistiéndose más de Cristo, para que se parezca más a Cristo. Esa es la cuarta cualidad que debemos de añadir a nuestra fe, a nuestra vida cristiana. La quinta que podemos observar, y es muy claramente ahí en el versículo, es la piedad. Dice 2 de Pedro 1, la última parte del versículo 6, y a la perseverancia hay que añadirle piedad. Y piedad puede ser malentendido en ocasiones, porque nosotros de repente vemos películas y cuando una persona tal vez va a atacar a otra, le dice, ten piedad de mí. Y pensamos que la piedad es como misericordia.
Pero no, ¿a qué se refiere aquí el pasaje con piedad? ¿Qué nos está diciendo? Bueno, significa literalmente así, si lo buscamos, es reverencia a Dios. Esa es la piedad que menciona ahí. Vean lo que dice 2 de Pedro 1:3 para recordarlo. Pues su divino poder nos ha concedido todo cuanto concierne a la vida y a la piedad, menciona. Hay quienes acertadamente traducen este término piedad como religión verdadera. En la mañana, nuestro hermano César nos decía que hay una religión verdadera. Y es bueno mencionar esto, porque todas las personas a veces que crecieron en cierto tiempo donde decíamos, no, es que seguir a Cristo no es una religión, es una relación, de repente parece que le tienen cierto miedo a hablar de religión, pero no, hay una religión verdadera y es esta. Esa es la religión verdadera, la que te dicta la Biblia, la que te dirige la Biblia. Otras personas definen piedad como adoración auténtica o verdadera. Y es que, hermanos, solamente una vida piadosa demuestra la verdadera religión y la correcta adoración. Es la piedad aquello que va a identificar al creyente como un verdadero adorador. De tal manera que cuando tú ves a esa persona que es piadosa, tú dices, él adora a Dios. Con su vida, esta persona adora a Dios. Con su pensar, sus deseos, él adora a Dios. ¿Seremos nosotros unas personas identificadas como piadosas? O sea, ¿será que cuando alguien o el mismo Señor me ve y dice, sí, esta persona me adora? ¿Seremos así de piadosos? Quien posee la característica de la piedad honra y adora de manera apropiada. Y eso es correcto, eso es importante pensarlo. Honra y adora de manera apropiada. O sea que hay formas incorrectas de adorar a Dios. Sí. ¿La Biblia nos habla de formas incorrectas de adorar a Dios? Sí. ¿Cómo olvidar el fuego extraño, verdad? Que hicieron Nadab y Abiú. ¿Qué pasó con ellos? Pusieron un fuego diferente al que no estaba estipulado. ¿Y qué pasó en ese momento? Fulminados, desaparecieron. Nada pudo decir Aarón. ¿Qué pasó con el pueblo de Israel? Recién acaban de salir de la esclavitud por años en Egipto. El Señor en sus caras les mostró las plagas a Egipto. En sus caras se abrieron los mares y pasaron por tierra seca. Y al cruzar se vuelve a cerrar el mar, tragándose al ejército egipcio. Y de repente sube Moisés al monte y allá se puede ver el estruendo de Dios, de su presencia. ¿Y qué dicen? Vamos a adorar a Dios. ¿Cómo lo adoraron ellos? Hicieron un becerro de oro. Juntaron varias ahí alhajas, joyería, lo fundieron e hicieron un becerro de oro para adorar a Dios. Esa no era la adoración correcta. Por eso una persona piadosa, alguien que está añadiendo a su fe esta virtud de la piedad, sí va a ser un mayor adorador, pero correcto. Alguien que correctamente y adecuadamente en su vida está adorando a Dios. No que parece que adora a Dios. Alguien que de verdad, cuando Dios lo ve, su vida es como un olor fragante para el Señor. Se agrada de lo que esta persona vive, hace, piensa, desea. Esto es clave porque, como les dije al principio, no se trata de ser alguien religioso, santurrón, moral o simplemente una persona linda. Dice Juan 4:24, Dios es espíritu y los que le adoran deben de adorar en espíritu y en verdad, basados en esta verdad y con la motivación correcta que va dirigido al Señor. No quiero quedar bien con los demás, yo quiero agradar a mi Señor. Esta piedad va más allá, de tal manera que en lugar de ser religioso, es una persona espiritual, no haciendo las cosas para alcanzar algo,
sino como una respuesta a lo que Dios hizo. En lugar de ser santurrón, es santo, de tal manera que llama al pecado, que es pecado, y mata ese pecado, y llama a lo santo santo, y lo añade a su vida. En lugar de ser moral, es una persona íntegra, que mide las cosas como Dios las mide. Se ajusta a los mandatos del Señor. En lugar de ser una persona linda, es una persona bíblica, que cuando basa su vida correctamente en el amor de Cristo, también le va a llamar verdad a lo que es verdad. Va a separar la verdad de la mentira. No solamente hay que ser lindos y amorosos como ecuménicos, no podemos ser así. Esa no es una piedad verdadera, porque suena muy bonito. De repente personas piadosas, no, pues es bien lindo, se acepta a todos, pero hay una verdad que divide la mentira de lo que Dios dice. Además, esta piedad es tan fundamental para la vida cristiana y para la madurez que incluso Pablo la incluyó en estos aspectos para cuando nosotros vamos a analizar a alguien que es candidato al ministerio. Es tan importante que Pablo dice, bueno, si una persona anhela el ministerio del pastorado, pues por lo menos ahí se tiene que ver que está desarrollando esta piedad. O sea, tiene que verse como un adorador correcto de Cristo. 1 Timoteo 4:8 dice, porque el ejercicio físico aprovecha poco, pero la piedad es provechosa para todas. Y, bueno, ahí le está tirando a los que van a correr o van al gimnasio o hacen algún deporte. No. Te está diciendo, mira, en vez de enfocarte en todas estas cosas, que la salud, que las medicinas, lo que tú quieras, antes de enfocarte en eso, enfócate en la piedad. Más importante es que tú crezcas en la piedad a que estés en sí bien físicamente. Dice, pues tiene promesa para la vida presente y también para la futura, de tal manera que la piedad trae bendiciones hoy y mañana a tu vida. A veces escuchamos que el cuerpo es el templo del Espíritu Santo, así que mucho cuidado con lo que tú estás introduciendo al cuerpo de Cristo, que es este cuerpo. Más cuidadoso lo que veíamos en la mañana. ¿Qué tanto cochinero ya hay aquí adentro en ese corazón que tiene que ser eliminado? Está putrefacto por el pecado. Hay mucho que trabajar de ahí dentro. Y no estoy diciendo que no nos cuidamos físicamente, claro. Si somos creyentes, voy a ser diligente en cómo estoy cuidando los recursos que Dios me da, como este cuerpecito, para que yo lo pueda servir a Él. Claro, pero nuestro enfoque antes que eso debería ser crecer en piedad. Ser un mejor adorador del Señor. Hay mucho valor en observar mi vida de adoración, en ver qué está pasando, en que yo vea la película de la semana pasada y yo vea, a ver, ¿qué hice? ¿Por qué lo hice? ¿Qué deseo? ¿Qué pienso? ¿Acaso esa película de la semana pasada refleja que estoy adorando al Señor con mi vida? Y obviamente, esto se desarrolla. De la noche a la mañana nadie va a ser un gran adorador del Señor. Estamos en el proceso. La cosa es que lo desarrolle. Es que de verdad me preocupe por adorar a Dios. Porque estamos tan inmersos nosotros. Y eso que no estamos en una ciudad metropolitana donde el trabajo y todo te lleva muchísimas horas y que el camino de 2 horas para llegar a tu casa. Estamos en un ranchito. Aquí, Mochis, Mochicahui, somos ranchitos. ¿Qué estamos haciendo con nuestro tiempo, con nuestra vida? ¿Adorando a nuestro Señor? Ser piadoso es entonces que yo con lo que pienso y vivo estoy glorificando al Señor. Estoy glorificando a Dios. Esa es la quinta cualidad que menciona aquí Pedro, la piedad. Y además de la piedad, vemos el versículo 7, dice a la piedad también ahora añade la cualidad de
fraternidad. Algunos de ustedes a lo mejor tienen ahí en sus Biblias afecto fraternal. Bueno, esta fraternidad o este afecto es una manera horizontal en la que de alguna forma yo estoy mostrando esta piedad. ¿A qué me refiero? Yo de manera vertical, o sea, hacia arriba, yo debo de adorar a Dios. Yo debo de honrarle, glorificarle. Bueno, ahora, eso es por medio de la piedad, ¿verdad? Porque estoy desarrollando la adoración. Ahora esa piedad también se ve reflejada acá, con mi prójimo, con las personas. Por eso es de manera horizontal. Romanos 13, 8 al 10 dice, no deban no deban a nadie nada, sino el amarse unos a otros. Mira, tú no estés como que en deuda con una persona. Y si vas a estar en alguna manera así, mejor que sea el que nos amamos tanto, el que estamos demostrando este amor. Porque el que ama a su prójimo ha cumplido la ley. Versículo 9, porque esto, no cometerás adulterio, no matarás, no hurtarás, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento, en estas palabras se resume. Todo esto se resume de esta manera, vean. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Versículo 10, el amor no hace mal al prójimo. Por tanto, el amor es el cumplimiento de la ley. Pablo aquí está explicando que el creyente verdadero que está obedeciendo a su Señor está comprometido en el amor al prójimo. Esta fraternidad nos va a mover forzosamente a mostrar una adoración a Dios completa, en la que estamos enfocados no solamente en exaltarle, sino hacerlo por medio de cómo yo amo a los demás, de cómo yo sirvo a los demás. Así que esto es una muestra de amor particular, en la que exige atención, esfuerzo y evidentemente en ocasiones sacrificio. El mundo, la filosofía del mundo te dice, ¿sabes qué? Tú quieres ser un buen padre, un buen esposo, amar a tus amigos correctamente, un buen hijo, primero ámate a ti mismo. Y entonces vas a poder empezar a amar a los demás. Eso te dice la filosofía del mundo. Es una tontería. Es una tontería. Es totalmente lo contrario a lo que la Biblia te enseña, que es la verdad absoluta. Pero suena muy bonito. Y es muy rico amarse uno mismo, satisfacerse uno mismo. Es lo más delicioso. A nuestra carne le encanta eso. Por eso esta es una cualidad muy importante que debemos desarrollar. Porque esta cualidad me va a enseñar a negarme a mí mismo. A empezar a pisotear el ego, el yo. Mateo 22, versículos 37 al 40, dice, y él le contestó, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el grande y primer mandamiento. Y el segundo es semejante a este, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Ese es el nivel de importancia que tiene el desarrollo del amor, la fraternidad. Es entonces esta vida santa y este camino a la madurez lo que nos va a llevar a preocuparnos por los demás. Si yo tengo como enfoque a Cristo, si yo tengo como modelo el Señor, significa que yo lo quiero imitar. ¿A qué vino Cristo? Dijo él. A servir. Amar. Justamente es ese modelo que nos está invitando a tener este amor fraternal. De hecho, si nos ponemos a pensar en la última cena, es un momento crucial. Ahorita festejamos recordando ese momento, un momento particular de la historia. ¿Qué estaba pasando en ese momento? Recién llegan y ¿qué hace Cristo? Servir. Les lava los pies cochinos, unos pies mega cochinos.
el rey del universo lavándole los pies a unos apóstoles cochinos, que además, en esa cena, no crean que los apóstoles estaban siendo muy piadosos. ¿Qué estaba pasando con los apóstoles en esa cena? Si recuerdan la narrativa. Estaban discutiendo quién iba a ser el primero, quién iba a estar ahí a la derecha. A esos apóstoles les lavó los pies. Esos apóstoles que Cristo sabía que en el momento más importante donde se requería de la lealtad de ellos, iban a correr todos. No nomás Pedro, que lo negó 3 veces. Todos huyeron. Dicen que uno hasta desnudo corrió del miedo. Bueno, a ese tipo de personas, a nosotros a veces tenemos personas cercanas que pueden decirnos algo que nos hiere y nos sentimos traicionados y realmente se puede solucionar todo. Ponte a pensar que te hagan lo que le hicieron a Cristo sus amigos más cercanos y les sirvió. Y no solamente les sirvió, entregó su vida por ellos y por nosotros, que somos igual de traicioneros. Esos discípulos son un reflejo de lo que soy yo. Entonces, ese es el modelo. Ese es el servicio. Ese es el amor que Cristo está modelando. Para que yo lo imite, no para que lo vea y diga, wow, qué bonito, sino que mi agradecimiento por eso se ve en una respuesta, imitándolo. Y es muy fácil pensar en tener una fraternidad por el hecho de decir que queremos a los demás y que nos llevamos bien con todos. Sin embargo, es en la vida práctica que esto se va a volver una realidad o una mentira. ¿Oras por tu iglesia? Y no digo, Señor, te pido por la iglesia bíblica Palabra de Cristo. No, ¿quién es la iglesia? Somos las personas. Esa es la iglesia. ¿Oras por tu iglesia, por cada uno de ellos? ¿Les recuerdas en oración? ¿Estás atento a sus vidas? Esa es una exhortación para todos nosotros, incluido yo y los pastores y todos estamos incluidos en esto. Por lo cual, una pregunta muy acertada que podemos hacer es, ¿qué tanto amo yo a mi iglesia? ¿Qué tanto sirvo a mi iglesia? ¿Qué tanto me preocupo a mi iglesia? ¿Qué tan involucrado estoy con mi iglesia? Porque el amor fraternal primeramente se va a ver reflejado aquí. Aquí está tu familia eterna. Mientras estamos exaltando a Dios con nuestra manera de vivir, esto tendrá el resultado en que vamos a edificar con nuestra vida, o sea, vamos a servir en la medida que podamos a los demás creyentes. Por lo que yo voy a querer estar en la iglesia, voy a querer servir a la iglesia, voy a querer participar con la iglesia y quiero incluso promover a mi iglesia. No es de que allá afuera hablo pestes del hermano tal o de la hermana esto y del pastor tal. ¿Qué es eso? Claro que no, eso no es amor fraternal. Y de la misma manera vamos a estar preocupados por desarrollar relaciones con los demás que no son de la iglesia para que ellos también sean adoradores del Dios verdadero. Porque este amor fraternal no solamente incluye a mi iglesia, incluye a todos. Va más allá. Aún ese persona del trabajo que es mega chismoso y lamebotas con el jefe y todo lo que tú quieras, a ese también. Es eso a lo que va a llevar el que yo esté desarrollando esta cualidad de la fraternidad. Y culmina el pasaje con la última cualidad que se relaciona muchísimo a esto, pero lo complementa. Dice en el versículo 7, y a esta fraternidad hay que añadirle amor. Y hablamos ahorita ya mucho del amor con lo de la fraternidad, pero justamente esto lo complementa. Debido a que esta palabra, amor, es una que ya todos conocemos. Es ágape, el amor ágape. Juan 13:34 dice, para que vean, si la vara estaba alta en amar al prójimo, así como yo me amo a mí mismo, vean ahora a dónde sube la vara. Dice, un mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros, dice Cristo, como yo los he amado,
Si era difícil amar a los demás como yo me amo a mí, ahora debo de amarlos como Cristo los amó. Esa es la medida del amor. Así también se amen los unos a los otros, dice el versículo. Ese es el famoso amor ágape, el amor que es sacrificial, que es desinteresado, el cual solamente proviene de Dios. O sea, si yo no soy creyente, nunca podré desarrollar este amor. Es un amor incondicional. Romanos 12:9, el amor sea sin hipocresía, aborreciendo lo malo, aplicándose a lo bueno. Ese es el amor verdadero. Aquel que no está fingiendo, aquel que tiene la motivación correcta de primero adorar a Dios y luego servir a los demás. Y lo pongo de esta manera porque es muy fácil sutilmente caer en el orgullo y empezar a amar porque me conviene. Eso es muy sencillo. Y casualmente ama mucho más a los que lo van a tratar bien o a los que tienen más dinero o lo que tú quieras. No. ¿Cómo dijimos que es el amor ágape? Incondicional. No, este no pinta colores. Es para todos. Será entonces el amor ese ingrediente que va a sazonar cada acción que yo estoy haciendo. Porque mientras yo muestro amor por Dios, muestro amor a mi prójimo. Es como las matemáticas. Ya sé que 2 más 2 es igual a 4, puede variar si uno utiliza álgebra o lo que tú quieras, pero siendo lógicos, 2 más 2 es igual a 4. Si yo amo a Dios, amo a mi prójimo. Esa es la ecuación sencilla del creyente. Así que si yo no estoy amando a mi prójimo, amo a Dios. ¿De verdad? Porque el resultado de que alguien ama a Dios es que ama al prójimo. No se puede separar uno del otro. Es imposible para quien tiene nueva vida en Cristo. El verdadero amor se extiende siempre vertical y horizontalmente, uno con el otro. No se puede separar uno del otro. No puedo ser un ermitaño que se va a las montañas porque ama mucho a Dios y quiere dedicar su vida solamente a adorarlo a Él. Pero tampoco puedo ser una persona de club social que nada más quiere disfrutar de estar con las personas, sin enfocarse en que tiene que adorar a Dios. Es una con la otra. 1 Juan 4:20 dice, si alguien dice, yo amo a Dios, pero aborrece a su hermano, es un mentiroso. Porque el que no ama a su hermano, a quien ha visto, no puede amar a Dios a quien no ha visto. Es la conclusión. ¿Observan? El pasaje es claro. El creyente tiene un resultado evidente en amar. Y esto nos raspa a todos, porque cada uno es responsable de mostrar este amor primeramente a Dios. Y a veces solemos decir que amamos a Dios, pero una evidencia de amar algo, imagínense, ando de novio con Abby, vamos a 10 años atrás más o menos, ando de novio con Abby, digo que la amo, pero no me interesa estar con ella. Y no me interesa conocerla. Le van a decir a Abby, no hombre, el Tony no te ama nada. ¿Por qué andas con él? No te ama. Si yo amo a Dios, yo quiero estar con Dios. Yo quiero conocer más de Dios. Quiero honrarlo. Entonces, ¿por qué me es tan difícil disciplinarme en conocerlo? ¿Por qué es tan difícil dedicarme a comunicarme con Él? Si digo que lo amo. Y además, todavía con más responsabilidad sobre nosotros, este amor se extiende a los hermanos. No solamente hay una responsabilidad para con Dios, sino que con los demás hay un énfasis en el compromiso que yo tengo en el cuerpo local. Porque si ya te rescató de manera individual tu salvación, pero para que tú vivas esa vida en comunidad con los demás. No existe, lo hemos dicho muchas veces, no existe el llanero solitario. El cristiano que es llanero solitario es mentira.
El cristiano vive en la comunidad con los demás creyentes, sirviendo a los demás creyentes y funcionando en un cuerpo. Dice que la iglesia es como un cuerpo y hace la analogía del cuerpo humano. Y dice, funciona así porque todos están sirviendo con sus dones. Están sirviendo a los demás. Y no solo esto, hermanos. Además de ese amor a Dios, además de ese amor al cuerpo para funcionar correctamente, hay un amor al prójimo en general. Por lo que no puedo ser un creyente de club social que solo acude a la iglesia como parte de sus actividades y entretenimiento. Este amor me mueve. Lo que Cristo hizo, el Espíritu Santo morando en el creyente, es un motor que te está moviendo. Y entonces, ¿cómo mueve ese creyente? Lo mueve a exaltar a Dios en cada aspecto de sus vidas. Lo mueve a edificar a la iglesia. Y lo mueve a evangelizar a las personas a su alrededor. Pero ¿qué pasa si no está sucediendo nada de eso? Bueno, si no sucede eso, ahí es donde entra el peligro. Muchas personas quieren al Salvador que les salve sus pecados, pero no quieren al Rey que les dice cómo deben de vivir sus vidas. Y cuando aceptamos a Cristo, aceptamos al Salvador y Rey, que ciertamente me rescató, pero ahora me demanda también. Hay un llamado. Entonces, hermanos, habiendo observado estas 7 cualidades, debemos de rogar a Dios para que nos ayude a desarrollarlas. Porque como lo vimos, aquí Pedro te está diciendo, esto es para tu madurez. Si tú quieres madurar, tú quieres ser como Cristo, tienes que dedicarte a desarrollarlas. Así que pidamos que quebrante nuestro orgullo para que nosotros podamos humillarnos y glorificarle mediante el desarrollo de estas. Si recordamos, y eso es importante, el tema principal de la carta de segunda de Pedro es más que nada el enfoque en la sana doctrina. Y esta porción nos impulsa a buscar de manera activa esas cualidades que nos dirigen a la madurez. Quiero conocer más de cómo desarrollar esas cualidades. Aquí está. Este no es el único pasaje que habla de ello. La Biblia está repleta de eso. Si alguien no tiene la sana doctrina, evidentemente no podría. Por eso Pedro lo está enfatizando de esa manera. Es por medio de la sana doctrina la cual nos pinta el cuadro correcto que la sana doctrina se vuelve para nosotros como un mapa. La Biblia es un mapa a color que me está diciendo por dónde voy a caminar y qué cosas voy a evitar para llegar a esa meta, que es Cristo. La Biblia es como una brújula. Todo el tiempo te está apuntando el enfoque que es Cristo. No deja de hacer eso la Biblia. Y ojo, no estoy diciendo que cada pasaje habla de Cristo. Claro que no. Pero sí, la Biblia en general apunta a Cristo. Así que es nuestra brújula y es nuestro mapa para caminar hacia Cristo. Tomemos la sana doctrina y desarrollemos estas cualidades para la gloria del Señor. Oremos, hermanos.